saludo especial para quienes nos siguen a través de las pantallas de Cable Plus Televisión en este su programa Con Jesús en mi hogar. Una experiencia, un espacio que nos ofrece el Dios de la vida para que nos encontremos con su palabra y con un mensaje de esperanza en nuestra experiencia de seguimiento del Señor. Sabemos que el invitado de honor en cada hogar debe ser justamente el Señor Jesús. Y para ello quiero invitarlos para que antes de escuchar la palabra de Dios que nos presenta la Sagrada Liturgia para este tercer domingo del tiempo ordinario, invoquemos la presencia del Espíritu Santo para que hagamos de este espacio televisivo un momento de oración, un momento de experiencia, un momento de contacto, ciertamente haciéndole honor a este bello programa Con Jesús en mi hogar. Dispongámonos, queridos hermanos y hermanas que nos siguen, para que el Espíritu Santo de Dios inunde nuestros corazones, para que al establecer un contacto con la palabra sagrada, sea iluminada ella con el mismo Espíritu con que fue escrita. En este tercer domingo del tiempo ordinario, nos presenta la Iglesia el domingo de la palabra de Dios. Que sea el Espíritu Santo quien dé vida a las líneas, quien dé vida a las letras que vamos a recitar y que ustedes y yo vamos a escuchar. Porque como lo dice la misma Sagrada Escritura, son palabras que dan espíritu y vida. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida, y cada vez que nos acercamos a ella con espíritu de fe, vamos a encontrar consuelo, vamos a encontrar un bálsamo, vamos a encontrar suavidad para nuestra vida y sobre todo, que debamos siempre encontrar en la palabra y entenderlo así, esperanza, porque la palabra de Dios es esperanza para nosotros. Es esperanza para el pueblo que peregrina. Pidámosle al Espíritu Santo esa luz necesaria todos los días para que cuando establezcamos contacto con la palabra con frecuencia, ojalá, sea Él quien dirija nuestras mentes y nuestros corazones para el encuentro personal con Jesús, palabra que nos alimenta y que nos nutre. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Como les decía hace un momento, en este tercer domingo del tiempo ordinario, nos presenta la liturgia la lectura del Evangelio de Mateo. Vamos a leer lo que nos presenta hoy la Iglesia para que reflexionemos en torno a ella en un primer momento, haciendo honor a este domingo de la Sagrada Escritura, leyendo justamente unas líneas de este bello mensaje que nos quiere dejar hoy el evangelista Mateo, tomado del capítulo 4, versículos del 12 al 23. Al enterarse Jesús de que Juan había sido arrestado, se retiró a Galilea y dejando el pueblo de Nazaret, se fue a vivir a Cafarnaún junto al lago, en territorio de Zabulón y Neftalí, para que así se cumpliera lo que había anunciado el profeta Isaías. Tierra de Zabulón y Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los paganos. El pueblo que yacía en tinieblas vio una gran luz. Sobre los que vivían en tierra de sombras, una luz resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar diciendo: conviértanse, porque ya está cerca el reino de los cielos. Una vez que Jesús caminaba por la ribera del mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado después Pedro, y Andrés, los cuales estaban echando las redes al mar, porque eran pescadores. Jesús les dijo:
síganme y los haré pescadores de hombres. Ellos inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. Pasando ellos más adelante, vio a otros 2 hermanos, Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, que estaban con su padre en la barca remedando las redes, y los llamó también. Ellos, dejando enseguida la barca y a su padre, lo siguieron. Andaba por toda Galilea, enseñando en las sinagogas y proclamando la buena nueva del reino de Dios y curando a la gente de toda enfermedad y dolencia. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, el Evangelio en este tercer domingo del tiempo ordinario nos presenta a Jesús anunciando la palabra de Dios. Quisiera en un primer momento resaltar el evangeliario, porque el Papa Francisco, con este domingo de la palabra de Dios dedicado a la exaltación de la Sagrada Escritura, pues se pide también resaltar y tener como en cuenta esa entrada en la liturgia de la palabra, una entrada solemne de la Sagrada Escritura, de esa palabra que escuchamos. Porque recordemos, mis queridos hermanos, que la Eucaristía se compone de 2 banquetes, el banquete de la palabra y el banquete de la Eucaristía. Detrás de mí está el sagrario que reserva la presencia eucarística de Jesús para el viático a los enfermos, para dejar allí a Jesús reservado para la adoración de los fieles. No solo adoramos a Jesús en la hostia consagrada, no solo adoramos a Jesús en la Eucaristía como pan partido y sangre derramada, sino que también lo adoramos en la Sagrada Escritura. Por eso, este altar, esta exaltación de nuestro evangeliario, para que lo tengamos presente, es Jesús palabra quien nos orienta. Es muy importante lo que nos dice el Evangelio de hoy. Antes del llamado de los primeros 4 discípulos de Jesús, el evangelista nos presenta a Jesús predicando, anunciando la palabra de Dios. Y lo particular es que Jesús no lo hace en el atrio del templo de Jerusalén, el majestuoso templo, el concurrido, a donde van las personas exclusivamente a rendir culto a Dios, a escuchar la palabra, a encontrarse como hermanos en torno a la liturgia, en torno al sacrificio, en torno al rito. Jesús predica al otro lado del lago, por la Galilea de los gentiles, es decir, en una región donde confluían muchas culturas, muchas personas con distintas personalidades, culturas y empleos, queriendo decir con esto que Jesús estaba predicando a lo mejor a un pueblo con diversidad de cultos, con diversidad de creencias, con diversidad de religiones, a un pueblo difícil, no dispuesto. Jesús elige ese anuncio y lo primero que pronuncia es: conviértanse. Esa palabra es fundamental en la vida del creyente, la conversión que dura desde que abrazamos la fe hasta que le entregamos nuestra vida al Señor, cuando nos encontramos cara a cara con Él, cuando nos llame al reino del Padre. La conversión es lo primero que se debe anunciar en la iglesia, el mensaje de convertirse. Nos estamos adentrando en un camino que nos presenta la iglesia del tiempo ordinario, que nos va introduciendo poco a poco, prontamente en un mes ya nos estamos adentrando en el tiempo de Cuaresma,
que es la llamada constante y permanente del Señor a la conversión. Convertíos. ¿Quiénes? Todos. Hombres y mujeres de buena voluntad que queremos hacer de Jesús nuestro Señor, nuestro Maestro, nuestra guía, todos debemos convertirnos. No estamos acabados, no estamos hechos. La pregunta puede ser hoy para nosotros, ¿de qué tengo que convertirme? ¿Qué tengo que dejar? Recordemos, la palabra conversión viene del griego metanoia, que significa cambio de mentalidad, cambiar, girar nuestra manera de actuar por una manera nueva, como nos la presenta Jesús. Convertirse de las malas prácticas, convertirse de las malas acciones, convertirse de los malos pensamientos, convertirnos de los malos deseos para desear, pensar y hablar al estilo de Jesús. Esa es la tarea de nosotros los cristianos, esa es la tarea de los que creemos en Jesús, esa es la tarea de los que peregrinamos en la iglesia. Convertirnos al estilo de Jesús. No desconvertirnos, porque muchas veces podemos empezar un camino de fe, un camino de oración, un camino constante de práctica de los sacramentos, de frecuentar el templo parroquial los domingos en la Eucaristía cuando podemos acudir, que es un deber de hecho. Y en ocasiones la conversión es en el caso contrario. Estamos mirando a Jesús y lo volteamos el rostro para mirar al mundo, nos desconvertimos por dar esa expresión. No puede ser así, queridos hermanos y hermanas. La conversión de la que habla el Evangelio es: convertíos al Dios de la vida. ¿De qué tengo que convertirme? ¿Qué tengo que desaprender? Que recordemos que desaprender es más difícil que aprender. Los vicios que se arraigan, las cuestiones que nosotros vamos tomando en nuestras personalidades, qué difícil es desaprenderlas, qué difícil es desarraigar malas prácticas de nuestra vida. Dejemos los vicios, abracemos la virtud. En pocas palabras, esto es convertir, dejar los vicios, abrazar la virtud. Y seguidamente Jesús sigue anunciando el Evangelio, y para establecer su reino a los que se quieran convertir, llama a los primeros 4 discípulos. A Simón, que después será llamado Pedro, y su hermano Andrés, a Santiago y a Juan. El llamado que el Señor hace a estos 4 discípulos es muy, muy especial, porque con esto está demostrando que no está llamando a doctos, a sabios, a expertos, sino que está llamando a pescadores. Una práctica muy, de alguna manera, en el tiempo de Jesús, secundaria. El pescador era una actividad secundaria de los pobres. Jesús llama a los sencillos, Jesús llama a los pobres, pero no lo llevemos al extremo de una pobreza material física. Jesús te llama a ti, Jesús me llama a mí, pero tenemos que ser pobres de espíritu. Recojamos concretamente el mensaje de este Evangelio. Jesús quiere instaurar el reino. Jesús quiere predicar la palabra. Jesús quiere anunciarnos la cercanía del reino del Padre Celestial, que es Él mismo, se quiere dar, se quiere mostrar. No lo hace con acepción de personas, con discriminación de personas, sino que inclusive lo hace a los alejados, a los que no creen y a los que tienen cantidad de credos, para que vayan centrando su vida en Él. Y se vale de hombres, pescadores sencillos, para instaurar este reino de paz, de amor y de justicia.
¿Sabías que Cable Plus Televisión cuenta con el servicio de Win Sport Más? Por tan solo 29.900 pesos podrás disfrutar todo el contenido premium deportivo. Para más información, comunícate al 322-1342 o acércate a nuestras instalaciones. No te pierdas nuestra transmisión en vivo de la Eucaristía Dominical todos los domingos a las 12 del mediodía por Cable Plus Televisión, uniendo emociones. Bueno, Kate, muy bueno todo, pero yo ya me tengo que ir. Ay, Sancho, usted atora las carreras. Ay, sí, Kate, es que imagínate que tengo una cita médica con mi mamá. ¿Y vos sabes cómo es de difícil sacar una cita en una EPS? Claro, pero ¿sabes qué? En mi casa nosotros ya no tenemos ese problema. ¿Y eso es que ya tenés prepagada? No, ojalá, pero si vieras que con Plenitud tenemos una cantidad de beneficios y uno de ellos es consulta médica en casa. ¿Y cómo es eso? Es muy fácil, mire, ellos manejan una cantidad de planes, pero empiezan desde menos de 3.000 pesos por persona si usted se afilia por Cable Plus. ¿En serio? ¿Y cómo hago para afiliarme? ¿Vos sabés dónde queda Cable Plus? Vas hasta el municipio de Guarne, en el barrio San Francisco, y si no te queda fácil, llamas al 322-1342 y preguntas por los planes de Plenitud. Eso me has dicho, salgo de esa cita y de una paso a afiliarme. Me parece una excelente decisión. Continuando en este espacio con Jesús en mi hogar, quiero hablarles en esta oportunidad del Domingo de la Sagrada Escritura. Hace un momento les hablaba que estamos celebrando el tercer domingo del tiempo ordinario, en el cual el Papa Francisco quiere que se resalte, que se exalte, que se venere la palabra de Dios, con un objetivo, y es incentivar en el pueblo fiel de Dios la lectura orante, constante, permanente de la Sagrada Escritura. Este año vamos a celebrarlo con el ciclo A. Ahorita les proclamaba y explicaba un poco el Evangelio de San Mateo. El año de la Sagrada Escritura fue creado por el Papa Francisco en el año 2020, con una carta que publicó en forma de mutuo propio llamada Aperiut Illis, que significa les abrió el entendimiento para comprender las Escrituras. En un bello escrito que resalta la importancia de la palabra de Dios en la iglesia, en la vida de la iglesia, en la liturgia, en los sacramentos y en la vida del creyente, el Papa resalta la importancia que es que nosotros vayamos frecuentemente a beber de lo que el Señor nos quiere decir en las líneas santas de la Sagrada Escritura. El 30 de septiembre del año 2019 publica esta carta en la memoria de San Jerónimo. San Jerónimo fue quien tradujo la Sagrada Escritura del griego al latín, la que llamamos la Vulgata y a la que le debemos demasiado porque se hizo comprensible a la iglesia del momento. En esta memoria de San Jerónimo, el Papa publica esta carta invitando al pueblo fiel de Dios, a la Iglesia Universal, a celebrar cada tercer domingo del tiempo ordinario el domingo de la Sagrada Escritura. Resaltemos, mis queridos hermanos, la importancia de la Escritura en la celebración eucarística, en la celebración de los sacramentos, prácticamente en el encuentro de hermanos. Y qué importante es esto: en cada encuentro de hermanos la palabra nos congrega porque la palabra nos une. Y este es un elemento que resalta el Papa Francisco: la palabra de Dios nos une. Y él ha dicho: qué bueno que en este domingo de la palabra de Dios podamos orar por la unidad de los cristianos, que nos congregamos en torno a esa palabra que Jesús
nos anuncia a esa palabra de Dios que también nos anunciaron los profetas desde antiguo, a esa palabra de Dios que da sentido y dirección a nuestra vida. Cuando se sirve el pan de la palabra en la celebración eucarística, no es menos importante que cuando se consagra el pan y el vino que se convierten en el cuerpo santísimo de Jesús. Igual como somos de cuidadosos con las partículas del pan, con las partículas de la sangre del Señor, que somos cuidadosos, los ministros del altar son cuidadosos de que no se vaya a derramar nada de las formas consagradas, de las especies consagradas. De igual manera, no debe desperdiciarse nada del pan de la palabra. Y este es un llamado de atención para todos, queridos hermanos y hermanas. En muchas ocasiones somos nosotros muy escrupulosos, muy cuidadosos, en el buen sentido de la palabra, de la Eucaristía como pan y como la sangre del Señor, como carne y sangre. Y a veces no nos interesamos por la escucha atenta de la palabra de Dios. En muchas de nuestras asambleas, la palabra de Dios parece incomodar. En muchas de nuestras asambleas, la palabra de Dios parece no interesar. Muchos de los fieles, en algunos lugares, pues no se les ve que se esté prestando atención, reverencia cuando se proclaman las lecturas dentro de la liturgia, o mucho menos cuando el sacerdote o el ministro delegado está dándonos la homilía, que es de alguna manera la explicación del mensaje, hacerlo más comprensible para que lo podamos asimilar. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuidemos de las partículas, digámoslo así, en el buen sentido de la palabra, del pan de la palabra, de la sagrada liturgia de la palabra, y que seamos a la vez cuidadosos de la Eucaristía como pan que nos alimenta, como sacramento que nos nutre. No desperdiciemos la palabra de Dios, prestémosle atención, pidámosle al Señor la gracia de que cuando vayamos a la celebración eucarística podamos recibirla con agrado. ¿Qué dijo el Padre? No sé, predicó muy lindo, pero no puedo decir qué dijo porque nos faltó atención. ¿Qué respondíamos al Salmo, por ejemplo? Si nos hacen una pregunta pronto que salgamos de la Eucaristía, ¿y qué respondimos al Salmo? Nos tendríamos que achantar, nos tendría que dar pena porque no comprendimos, porque no le presté atención a lo que quería decirnos el Señor en la palabra. Cuidemos de la palabra de Dios, prestémosle reverencia, rindámosle el culto y el tributo, no solo en la celebración de la Eucaristía, porque como les decía hace un momento en la carta del Papa, dice que los fieles vayan constantemente a las Sagradas Escrituras, que en su casa le tengan un altar, ojalá en la mesa de noche, ojalá la carguemos en nuestro equipaje, que llevemos en nuestros evangelios, que llevemos los evangelios en el bolsillo, que lo leamos en el autobús, para que lo leamos mientras esperamos una cita, lo leamos en algún lugar que no sea necesariamente un templo, que lo podamos leer en todos los lugares donde vayamos. Nos invita a que lo tengamos en una aplicación en nuestro teléfono móvil. Qué importante es la cercanía y el contacto con la palabra de Dios, que como lo decía hace un instante, nos une como hijos de Dios, nos une como cristianos y de alguna manera une a la humanidad en los diferentes credos y manifestaciones de la fe, nos une porque es una la palabra de Dios y como lo decía hace un momento también, es Jesucristo, el Verbo encarnado. Continuando, analizando el documento del Papa de resaltar el domingo de la Sagrada Escritura, él dice, no es una vez al año, es una vez para todo el año. Hoy, en este domingo, la estamos exaltando, la entronizaremos en las celebraciones eucarísticas solemnemente. ¿Para qué?
Los cristianos, o más bien los seres humanos, nos movemos por signos. Por eso la liturgia está encargada de signos, de símbolos, porque nosotros somos seres significativos. A nosotros nos habla una rosa, a nosotros nos habla una luz, a nosotros nos habla un abrazo, a nosotros nos habla una palabra. Miremos que no estamos diciendo meramente temas religiosos. A nosotros nos movilizan los sentimientos, los signos. Si nosotros tenemos el altar de la Sagrada Escritura, nos va a ayudar a tenerla más presente. Es muy distinto tenerla en un rincón, junto a los otros libros, como un libro más. Es muy diferente tenerla en un atril, por ejemplo, o en la mesita de noche bien dispuesta, o en un lugar visible de nuestros hogares, porque ella, con el solo mirarla como Biblia, como libro, ya nos va a recordar, ahí está la palabra de Dios. No es un domingo al año, es un domingo para motivarnos todo el año. Todos los domingos deben ser de la Sagrada Escritura, todos los días deben ser de la Sagrada Escritura. Miremos que la bienaventurada Virgen María, también lo recuerda el Papa en esta carta apostólica, motivando al domingo de la Sagrada Escritura, diciendo que María es dichosa y bienaventurada. Porque lo escuchamos en el Evangelio cuando les claman al Señor, dichoso el vientre que te llevó y los pechos que te amamantaron. Y el Señor que responde, dichosos más bien quienes escuchan y guardan la palabra de Dios. Dice el Papa Francisco, María no es dichosa, tan dichosa por haber llevado a Jesús en el vientre. María es dichosa por custodiar y por guardar la palabra de Dios en el corazón. Tengamos en cuenta estos elementos del domingo de la Sagrada Escritura para nuestra vida. Y tengamos en cuenta, mis queridos hermanos, las actitudes de María frente a la palabra de Dios, para que cada vez que vayamos a las Escrituras tengamos en cuenta cuáles fueron las actitudes de María frente a la palabra de Dios. La primera de ellas, María escucha la palabra de Dios. Esto lo encontramos en el Evangelio de Lucas, en el pasaje de la Anunciación. María escucha el anuncio del ángel Gabriel que iba a ser la elegida de Dios para concebir en su seno virginal al Hijo Eterno del Padre. Pero una segunda actitud de María frente a la palabra es el discernimiento. Ya llevamos dos actitudes muy importantes frente a la palabra: escucha y discernimiento. María discierne la palabra. María interpela al ángel y le dice: ¿cómo va a ser esto? No conozco varón. Esto nos muestra que la palabra de Dios debe interpelarnos y a ella debemos hacerle discernimiento, porque nos recuerda el Papa Francisco, motivando al domingo de la Sagrada Escritura, que la palabra de Dios no se ha terminado. Nos la presentan aquí y a todos nos habla de diversas maneras, porque la palabra de Dios es antigua y nueva, y siempre tendrá algo nuevo para decirnos. Y a mí, en mi necesidad, me puede decir algo. A usted, en su necesidad, le puede decir algo también. A mí, un versículo de la Biblia me puede salvar de una angustia. A usted, ese mismo versículo de la Biblia le puede motivar a la esperanza. La Sagrada Escritura se sigue haciendo cada vez que la leemos con fe. Tercera actitud de María frente a la palabra. María acoge la palabra. Después de escucharla, después de discernirla, María la acoge porque la siente palabra viva, porque la siente palabra de Dios, porque la siente para sí. ¿Y qué responde María para poder hablar que María la acoge? Ella le dice al ángel: aunque no conozco varón, aunque no entiendo cómo va a ser Dios esto, cuando el ángel le explica que es por el Espíritu Santo, ella dice: he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y la cuarta actitud de María frente a la palabra es muy importante. María actúa la palabra. ¿Qué queremos decir con que María actúa la palabra? María no se retiene
ese gozo y esa dicha para sí. María se convierte en la primera discípula y misionera que peregrina la palabra. Nos dice el Evangelio, prontamente María se puso en camino donde su prima, su pariente Isabel. ¿Y qué le llevaba a María en su vientre? O más bien, ¿qué le llevaba a María a Isabel, que hasta su criatura saltaba de gozo? Al Verbo de Dios que había tomado carne en su vientre. Qué importantes estas actitudes de María frente a la palabra y qué oportunas en este domingo de la Sagrada Escritura para que nos acerquemos a ella con escucha atenta. Qué importante es escuchar bien la palabra de Dios. Qué importante es discernirla. ¿Qué me quiere decir Dios a mí? Qué importante es acogerla en la vida y hacer la vida evangelio vivo. Y qué importante es justamente, después de acogida, peregrinarla, pregonarla y anunciarla. Esa es nuestra tarea, continuadores de la obra de Dios, porque la Sagrada Escritura la seguimos construyendo entre todos cuando la leemos con el mismo espíritu con la cual fue puesta por escrito. ¿Sabías que Cable Plus Televisión cuenta con el servicio de Win Sport Más? Por tan solo 29.900 pesos podrás disfrutar todo el contenido premium deportivo. Para más información, comunícate al 322-1342 o acércate a nuestras instalaciones. No te pierdas nuestra transmisión en vivo de la Eucaristía Dominical todos los domingos a las 12 del mediodía por Cable Plus Televisión, uniendo emociones. Bueno, Kate, muy bueno todo, pero yo ya me tengo que ir. Ay, Sancho, usted adora las carreras. Ay, sí, Kate, es que imagínate que tengo una cita médica con mi mamá. ¿Y vos sabes cómo es de difícil sacar una cita en una EPS? Claro, pero ¿sabes qué? En mi casa nosotros ya no tenemos ese problema. Y eso, es que ya tenés prepagada. No, ojalá, pero si vieras que con Plenitud tenemos una cantidad de beneficios y uno de ellos es consulta médica en casa. ¿Y cómo es eso? Es muy fácil, mire, ellos manejan una cantidad de planes, pero empiezan desde menos de 3.000 pesos por persona si usted se afilia por Cable Plus. ¿En serio? ¿Y cómo hago para afiliarme? Vos sabes dónde queda Cable Plus, vas hasta el municipio de Guarne, en el barrio San Francisco, y si no te queda fácil, llamas al 322-1342 y preguntas por los planes de Plenitud. Eso me has dicho, salgo de esa cita y de una paso a afiliarme. Me parece una excelente decisión. Continuando en este bello espacio con Jesús en mi hogar, en el que hemos escuchado la palabra de Dios del Evangelio del domingo 3 del tiempo ordinario y en el que hemos aprendido un poco acerca del origen y de la razón de ser de que el Papa Francisco en el 2020 haya establecido el tercer domingo del tiempo ordinario como el domingo dedicado a la palabra de Dios, haciéndole eco a esa frase donde él manifiesta: no es un domingo, no es una vez al año, es una vez para todo el año. Que el contacto con la palabra sea permanente. Y a propósito de este tema que encontrábamos en el Evangelio, que Jesús inicia predicando y anunciando el reino de los cielos, invitando a la conversión, hoy me encuentro con Maritza Hurtado. Ella es una joven que hace parte del movimiento Lazos de Amor Mariano del municipio. Lazos de Amor Mariano es una comunidad que se ha establecido en torno a la meditación y oración de la palabra de Dios al estilo de María. Y para
esta comunidad y como para muchas otras y como lo es para todos y debe ser para todos, la Sagrada Escritura debe estar al centro de la reflexión, de la oración, de la meditación. Y como estos amigos de Lazos de Amor Mariano y nos motivan a todos nosotros a la Lección Divina, queremos hablar un poco acerca de la Lección Divina. Maritza, bienvenida a este espacio con Jesús en mi hogar. Muchas gracias, Rami. Maritza, yo quisiera como que contagiemos a las personas que nos ven de qué es la Lección Divina. Para usted, ¿qué ha significado la Lección Divina? Bueno, la Lección Divina es la palabra del Señor. Es muy importante tratarla de hacer todos los días porque ahí vamos a escuchar la voz del Señor. Si de pronto en nuestro corazón está turbado, si de pronto tenemos alegría, tristeza, Él siempre nos va a hablar al corazón. Entonces es muy importante hacerla y nos trae mucha alegría. Marisa, la Lección Divina ha sido una práctica desde los primeros siglos de la Iglesia y a los distintos monasterios, a las distintas personas que quieren, de alguna manera, como usted lo decía, tener esa intimidad con el Señor, pues ha traído muchísimos frutos esta práctica. Y al ser como una práctica tan antiquísima en la Iglesia, pues qué bueno y qué importante es recordar esos pasos que tiene la Lección Divina. En un primer momento, como lo decíamos ahora, cada vez que nos vayamos a acercar a la palabra de Dios, pues debemos hacerlo con el mismo espíritu con el cual fue puesta por escrito. Por ejemplo, Maritza, cuando ustedes hacen esa oración al Espíritu Santo antes de la lección, ¿cómo se preparan, cómo la rezan en su comunidad? Bueno, claramente llamamos al Espíritu Santo, lo clamamos y decimos: ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Y así lo repiten con insistencia para permitirle al Espíritu Santo que sea Él quien esté en medio de esa comunidad, pues justamente guiando la palabra de Dios. Porque lo decíamos y lo hemos aprendido, la Biblia, como un libro más en las bibliotecas, se queda en eso. Pero la Biblia leída con espíritu de fe a la luz del Espíritu Santo se convierte en palabra viva que renueva y que restablece nuestras fuerzas, como lo decía Marisa hace un momento. El primero de los pasos, Marisa, para la Lección Divina, que usted lo tiene muy claro, es la lectura. Es el primero de los pasos. ¿Qué dice el texto? ¿Sí? Se lee el texto. ¿Ustedes cómo hacen esa lectura de la palabra de Dios? Bueno, y ese eco de la palabra. Sí, leemos el Evangelio del día, lo podemos leer 2 veces. Y de ahí sacamos como la frasecita o el eco que nos quede en nuestro corazón y de ahí sacamos la meditación. La meditación que nos lleva al segundo paso. Hay una frase muy bella de San Juan de la Cruz, Maritza y queridos televidentes, que sintetiza los pasos de la Lección Divina, que quiero que la tengamos presente, que me ha parecido muy especial. Buscad leyendo y hallaréis meditando, llamad orando y encontraréis contemplando. Ese texto del Evangelio cuando el Señor dice, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Sí, miren San Juan de la Cruz como nos presenta bellamente en esa frase, buscad leyendo. Cuando buscamos y leemos y releemos y volvemos a leer en silencio y hacemos eco de esa frasecita que, como lo decía Marisa, queda en el corazón y que por ahí empieza la meditación, estamos buscando qué nos quiere decir el Señor. Una invitación, cuando hagamos Lección Divina, seamos buscadores incansables, ¿verdad? Buscando qué es lo que dice el Señor, tantas promesas que hay en la Sagrada Escritura. El segundo paso, Maritza, es, ya usted lo decía, la meditación. Ya no es qué dice el texto, ya es qué me dice a mí el texto en particular. ¿Ustedes cómo hacen esa meditación? Bueno, entonces, como decía la frasecita, ya decimos: Señor, ¿qué me quieres hablar al corazón? ¿O qué quieres para mi vida?
podemos profundizar mucho en esa frasecita y ya llevarla como al querer de Dios. ¿Qué quiere Dios para mí? Y se hace como la reflexión con la vida, o sea, ya no es como lo textual, sino esa reflexión y esa meditación con la propia vida, con mi propia experiencia, con lo que voy viviendo, con lo que voy haciendo en la cotidianidad. Por ejemplo, si hacemos la lección en la tarde o en la noche, bueno, yo viví hoy una situación difícil. El Señor quiere hablarme por medio de ese versículo, de esa palabrita que estoy meditando. Sigue la frase de San Juan de la Cruz, llamad orando. Pasamos de la lectura, de la contemplación, a la oración. ¿Cómo hacen ustedes esa oración? ¿Qué querrá decir eso de la oración en la Lectio Divina? Es como lo que el Señor nos dijo a través de esa frasecita, entonces como hacer la vida en nuestras vidas. Entonces, o como sellar eso con la sangre de Cristo, de lo que Él quiso hablar a nuestro corazón para que entre a lo más profundo y nosotros poderla hacer vida en nuestras vidas. Y hacer oración con ella, ¿cierto? Porque a la luz de la palabra podemos nosotros expresar nuestra alabanza a Dios, nuestra oración de gratitud a Dios o nuestra oración de petición, porque por ejemplo un versículo nos puede estar iluminando una realidad de la vida que nosotros podamos con ese paso de la Lectio Divina reforzar eso que queremos cambiar y hacerlo oración. O sea, qué importante es la Lectio Divina, porque la palabra de Dios se hace lenguaje para comunicarnos nosotros con el Señor. Y ese siguiente paso y último paso de la Lectio Divina, que bueno, podríamos analizarlo porque hay un paso que se ha querido ir introduciendo que es también muy valioso y ahorita lo vamos a mirar, pero ahora es la contemplación. La palabra de Dios debe llevarnos siempre a la contemplación. A propósito, el Papa Francisco, a mí me ha llamado mucho la atención esta frase, Marisa, cuando vino el Papa Francisco a Colombia, él insistía mucho en el encuentro en Medellín, en la Macarena, que hoy en día no está de moda adorar y contemplar. Y es que el ritmo de vida que llevamos, como acelerado, como agitado, nos impide como que nosotros nos demos tiempo para la meditación y sobre todo para la contemplación de Dios. Contemplar es pasar de las palabras del cuerpo a las palabras del alma. Ustedes cómo contemplan cuando se reúnen a hacer Lectio Divina, cómo contemplan ese mensaje de la palabra de Dios. Bueno, nosotros como comunidad a veces nos reunimos, meditamos, hacemos la lección y en lo más profundo de nuestro corazón está ahí Jesús, ¿cierto? Y la Virgen María, claro está. Muy bien, la contemplación, que es tener a Jesús ya en el corazón, con el que podemos establecer un diálogo íntimo, donde sobran las palabras, se convierte en ese cuarto paso de la lección. Recordemos estos pasos: lectura, meditación, oración y contemplación. Ahorita le hablaba de un quinto paso que es muy valioso y es la acción. Y lo hablábamos justamente también en esas actitudes de María frente a la palabra, que María actúa la palabra, se hace discípula de la palabra, evangelizadora. Esa acción, es decir, como esa actitud que yo tengo frente a la palabra, en la cual me la puedo trazar como meta para el día o me la puedo trazar como meta para la semana. ¿Cómo tienen ustedes ese propósito a la luz de la palabra de Dios y como fruto de la Lectio Divina? Que podríamos decir, no es un paso, sino un fruto de la Lectio Divina, porque no tendría sentido hacer lectio simplemente porque no tengo nada que hacer en esta horita y media o porque no tengo nada que hacer en esta hora, sino que la Lectio Divina genere fruto en la vida espiritual. Sí, depende la lectura del Evangelio ese día, entonces lo que quedó en nuestro corazón, llevarlo a nuestra vida, entonces en qué estoy fallando, qué me falta mejorar, entonces decirle, Señor, quiero hacer un propósito de ser mejor, de abandonarme más en tus brazos, o quiero que siempre se haga su voluntad en mi vida.
sí, un propósito. Bueno, un propósito personal y muy especial a nivel espiritual, pero la palabra de Dios, la lección divina, nos puede generar también como un propósito concreto. Es decir, si la palabra de Dios me habló de perdón y yo siento que tengo que perdonar a alguien, pues el compromiso a la luz de la lección es: Señor, ayúdame para ir a perdonar a este hermano con el que tengo diferencia. Hoy me propongo ir a hablar con la persona que tengo diferencia. Ese es como el objetivo y el sentido de ser de la lección divina. Miremos qué hermoso es el contacto con la palabra, y tenemos este método, que es un método de lectura, de oración, de contemplación, de meditación de las Sagradas Escrituras. Ese punto tan importante, Maritza, para que vayamos culminando este programa, de la oración, ¿sí? Que la palabra de Dios nos lleva a la oración. Yo creo que Jesús hizo lección divina y nos lo enseñan los evangelios en muchos momentos, porque Jesús se retiraba con frecuencia después de predicar, después de sanar, después de anunciar el reino de Dios. A él se le encontraba a solas, en un lugar solitario, apartado, orando. Y es que yo creo que esa debe ser la actitud de nosotros, discípulos del Señor, a imitación de la Santísima Virgen María también. La oración que nos queda a la luz del contacto con Jesús Evangelio. Qué bueno, Marisa, que para que finalicemos este encuentro con nuestros queridos televidentes, ofrezcamos una oración al Señor, agradeciéndole por el don de la palabra, por hacerse vida en medio de nosotros, por el don de los predicadores, que ellos nos motivan a seguir como deseando la palabra cada vez más, que bendiga a los predicadores de la palabra, a los laicos comprometidos, a los sacerdotes que nos predican con sus homilías y que nos instruyen, pero también a los que predican no con la sabiduría de la palabra, como el don de predicar, sino con el don de predicar con el Evangelio vivo, que es su propia existencia y su propio testimonio. Hagamos una breve oración para que entreguemos al Señor este encuentro con nuestros televidentes. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, te queremos dar gracias por tu palabra. Gracias por dejarnos a María, porque ella es la que nos va a enseñar y nos enseña cada día a vivir más tu palabra. Enamóranos cada día más de ti. Gracias por los sacerdotes, gracias por las personas que ayudan a los sacerdotes en oración, por los laicos, Señor, gracias por enseñarnos a orar. Si tú orabas, Señor, ¿cuánto más nosotros necesitamos orar? Por eso, Espíritu Santo, te queremos decir que nos regales mucha sed de Dios, de la palabra, que la podamos hacer vida en nuestras vidas. Y vamos a decirle a la Virgencita María que cada día nos enamore más de Dios, de la Santa Eucaristía, de la Santa Palabra. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Muchas gracias, Marisa, por acompañarnos, a todos los televidentes que son fieles seguidores de su programa Con Jesús en mi hogar. Que sea el Señor y su palabra la que sigan reinando en nuestros corazones. Enamorémonos más, como lo decía Marisa en su oración, de la palabra de Dios. Tengámosla en casa, visible, en un contacto frecuente, ojalá todos los días, porque tiene mucho que decirnos el Señor y ella se renueva porque, como lo decíamos, tan antigua y tan nueva, siempre tiene algo para decirnos. Que el Señor los bendiga, que la Santísima Virgen María los acompañe.